Buenos días chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy en noveno grado de la unidad 5 vamos a ver el tema 3.4, semejanza utilizando segmentos paralelos. El problema dice, en el triángulo ABC, DE es paralela a BC. La pregunta es, ¿son semejantes los triángulos ABC y ADE? Vamos a solucionar. Lo primero que debemos de ver es que al observar el triángulo ABC y el triángulo ADE, tienen un ángulo compartido que es el ángulo que está en A. En el caso del triángulo pequeño es el ángulo DAE y en el caso del triángulo grande es el ángulo BAC, pero siempre es este mismo ángulo. Lo tenemos ahí marcado con una rayita. También logramos observar que, ya que nos dicen que DE y BC son paralelas, AB sería la secante que pasa a través de ellas y por tanto los ángulos que están ahí señalados con la misma marca son correspondientes. ¿Y cómo se llaman esos ángulos? El ángulo EDA y el ángulo CBA. Ambos ángulos son iguales por ser correspondientes entre paralelas. Eso nos lleva entonces a concluir que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC por el criterio ángulo-ángulo. Vemos que ambos tienen la misma medida en dos de sus ángulos. Por lo tanto, por ese criterio podemos decir que son semejantes. Vamos a ver el concepto. Dice, en un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de sus lados forma con los otros dos lados un triángulo semejante al original. Lo que podemos ver aquí. Trazamos la paralela y por lo tanto esa paralela junto con los lados ya existentes formaron un triángulo semejante al original. De donde se tiene que AD sobre AB es igual a AE sobre AC. Si nos damos cuenta, estamos comparando siempre triángulos, solo que anteriormente estaban separados y ahora están en una misma figura, uno sobrepuesto al otro. Veamos el ejemplo. En el triángulo ABC, DE, que es esta parte, dice que es paralelo a AB. Y nos dice la pregunta, ¿cuánto mide DE? Nos están pidiendo la medida de este lado. Por el resultado anterior, por el concepto que vimos, como DE y AB son paralelas, entonces los triángulos ABC y DEC sabemos que son semejantes. Podemos aplicar entonces, hacer las razones entre sus lados para encontrar DE. Porque sabemos que si son semejantes, sus lados son proporcionales. Decimos entonces DE, este lado de aquí, DE sobre AB, del triángulo pequeño y del triángulo grande, es igual a ¿quién? A EC sobre BC, primero el triángulo pequeño y luego el triángulo grande, en el mismo orden. Ahora sustituimos, DE es el lado que andamos buscando, no lo conocemos. AB sabemos que vale 10, entonces sustituimos AB por 10. EC sabemos que vale 9, sustituimos EC por 9. BC sabemos que vale 15, sustituimos BC por 15. Luego, si simplificamos la fracción de la derecha, 9 tiene tercera que es 3 y 15 tiene tercera que es 5, nos queda 3/5. Y el 10 lo pasamos a multiplicar.
Por lo tanto, nos queda 10 por 3 quintos. Al hacer la operación, 10 por 3 es 30, entre 5 nos queda a 6. Por lo tanto, el lado de mide 6 centímetros. Veamos ahora el lapicito. En el triángulo ABC, DF es paralelo a BC y DE es paralelo a AC. Nos preguntan, literal A, ¿qué triángulos de los que se forman son semejantes entre sí? Y literal B, ¿cuáles segmentos son proporcionales? Veamos la solución. En el número 1, podemos ver que nos dicen que DF es paralela a BC. Sería esta paralela a esta. Por lo tanto, podemos concluir por el concepto que ya vimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo ADF. Además, también se nos dice que DE es paralela a AC. Estos dos segmentos son paralelos. Y por el concepto que vimos, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DBE. Hoy que ya tenemos los triángulos semejantes, podemos decir cuáles son los segmentos que son proporcionales. En el literal A, el triángulo ABC con el triángulo ADF. Decimos que las proporciones serían las siguientes entre segmentos proporcionales. AD sobre AB. AF sobre AC. Y por último, DF sobre BC. Además, en los otros triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DBE, podemos decir lo siguiente. Y es que al comparar los lados proporcionales serían DB, que es este, sobre BA es igual a BE, que es este de aquí, sobre BC y DE sobre AC. Ahí tenemos entonces la comparación entre los segmentos que son proporcionales. Bueno chicos, espero les haya servido mucho. Vamos a hacer ahora los ejercicios del libro y suscríbanse al canal.